Mi nombre es Juan. He trabajado como sepulturero aquí en el cementerio del barrio de Almas durante más de 30 años. He visto muchas cosas raras por aquí, pero nada se compara a lo que pasó ese día. Hasta el día de hoy parece una pesadilla, pero sé que fue real. Todo empezó hace unos años. Había una mujer que siempre aparecía aquí, muy bonita, con cabello largo y negro y siempre con un vestido blanco. Casi parecía como si estuviera flotando cuando caminaba, pero lo que más me impresionó fue su aspecto. Era como si pudiera ver dentro de nosotros. Quédate conmigo y te contaré esta historia desde el principio. Era un día normal de trabajo, como cualquier otro. Me dijeron que habría un funeral justo después del almuerzo. El muerto era Raimundo, un médico muy conocido en la ciudad. Mucha gente lo respetaba, pero también circulaban rumores. Dijeron que estaba involucrado en cosas malas, como hechizos, y esas cosas de las que a nadie le gusta hablar en voz alta. Nunca creí realmente en esas historias, pero los habitantes del pueblo venían murmurando sobre ellas desde hacía mucho tiempo. El día del entierro, el ambiente era extraño. Parecía que había algo mal en el aire. La familia del señor Raimundo no estaba tan triste como solemos ver. Estaba más nervioso, con los ojos muy abiertos y la respiración agitada. Había una mujer, creo que era su hermana, que no dejaba de orar ni un segundo. Y su hija estaba blanca como una sábana, temblando como una hoja. Miró a su alrededor como si esperara que algo malo sucediera en cualquier momento. Me quedé en mi rincón, en silencio, simplemente observando todo. Después de que el sacerdote terminó de orar, los familiares comenzaron a arrojar tierra sobre el ataúd. Ese sonido de la tierra cayendo sobre la madera siempre me da una sensación de opresión en el pecho. Pero ese día parecía que cada puñado de tierra era más pesado de lo habitual. Era como si la propia tierra lo rechazara. Cerré el agujero, arreglé la cruz de madera y volví a casa. Pensé que el día había terminado allí, pero no. Esa noche, cuando pasé por la tumba del señor Raimundo, oí un sonido extraño, un susurro. En ese momento pensé que era el viento, pero luego el sonido se hizo más claro. Lo juro por todo lo que es sagrado. Sonaba como si alguien me llamara por mi nombre. Juan. Juan. Me quedé allí, tratando de entender de dónde venía, pero no vi a nadie. Me persigné y me fui, con el corazón acelerado. Pero esa voz siguió martillando en mi cabeza toda la noche. No pude dormir bien. Algo me decía que aún no había terminado. No es que tuviera miedo, no. Después de tantos años trabajando aquí, acabamos acostumbrándonos a cosas raras. Pero eso fue diferente. Era como si algo me atrajera hacia allí, como si hubiera una presencia esperándome, algo que no podía explicar. Cuando cayó la noche, el cementerio permaneció tan silencioso como siempre. Ya casi era hora de partir, pero la curiosidad pudo más que yo. Tomé la linterna y fui a la tumba del señor Raimundo. Desde la distancia todo parecía normal. El terreno en su sitio, la cruz de madera en perfecto estado, pero la opresión en mi pecho continuaba y se hacía más fuerte. Era como si alguien estuviera allí, esperando a que me acercara. Respiré profundamente y comencé a hablar suavemente, más para mí mismo que para cualquier espíritu. Señor Raimundo, si tiene algo que decir, dígalo ahora. No voy a venir aquí todos los días, no. Fue entonces cuando escuché su voz de nuevo, firme pero cansado. Volviste. Sabía que lo harías. Esta vez no tenía tanto miedo. No sé si era costumbre o si en el fondo ya sabía que realmente tenía algo que decir. Respondí casi en un susurro. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué quieres? ¿De mí? Su voz explicó. Antes de morir, alguien de su familia le hizo una extraña petición. Quería proteger la fortuna que había acumulado a lo largo de su vida. Luego colocaron un objeto dentro del ataúd al lado del cuerpo, una especie de amuleto, pero en lugar de protegerlo, estaba atrapando su espíritu. Querían controlarme, Juan, pero eso me está matando otra vez, día tras día. Temblé al oír eso, pero me mantuve firme. ¿Y qué puedo hacer, señor Raimundo? No puedo andar cavando tumbas, lo sabes. Su voz se hizo más profunda, casi una amenaza. No tienes elección. Si no lo haces, la cosa empeorará. Para ti también. Ayúdame, John. Sáquenme de aquí. Libérame. Eso me dio frío hasta los huesos. Regresé a casa sin saber qué pensar. Pasé horas tratando de creer que todo estaba en mi cabeza, pero en el fondo sabía la verdad. Al día siguiente llegué al cementerio muy temprano. Decidido. No tenía idea de cómo iba a resolver esto, pero sabía que tenía que intentarlo.
Esperé hasta la hora del almuerzo, cuando no había nadie. Alrededor agarré una pala y fui a la tumba. Ya había abierto tumbas antes, pero esta era la primera vez que lo hacía solo, sin órdenes de nadie, solo por una voz. Comencé a cavar rápidamente, tratando de hacer el menor ruido posible, pero con cada palada de tierra el aire parecía más pesado. Cuando llegué al ataúd sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Levanté la tapa con cuidado y allí estaba, tal como lo habían enterrado. Pero había algo extraño allí, justo en su pecho. Era un paquete envuelto en una tela vieja. Lo recogí con cuidado. Cuando lo abrí, vi un extraño amuleto, hecho de metal, con diseños que nunca había visto antes. Tan pronto como lo sostuve, escuché su voz muy cerca de mi oído. «Eso es, John, ahora destrúyelo». Temblando salí corriendo de allí con el amuleto en la mano. Fui directo a la parte de atrás del cementerio donde normalmente quemamos restos de madera. Tiré el amuleto allí y le prendí fuego. Y mientras ardía, sentí una enorme ligereza, como si el peso que tenía sobre el pecho hubiera desaparecido. Me quedé allí, viendo cómo todo se volvía gris. Regresé a la tumba, cerré todo como si nada hubiera pasado y dije una última oración. Cuando terminé, escuché su voz por última vez. «Gracias, João. Ahora puedo descansar». En ese momento me invadió una paz que nunca antes había sentido. Pero lo que pasó después fue lo que más me intrigó. Al día siguiente, un hombre apareció en el cementerio preguntando por la tumba del señor Raimundo. Y él no parecía estar allí para orar. Era muy temprano, alrededor de las 8 de la mañana. Estaba barriendo cerca de la entrada del cementerio cuando vi llegar a un hombre. Estaba muy bien vestido, traje negro, corbata pulcra y zapatos tan brillantes que se podía ver el reflejo en ellos. Gente con ese tipo de apariencia no aparece mucho por aquí, así que me di cuenta inmediatamente. Él vino directamente hacia mí y me habló en un tono educado pero serio. «Buen día. ¿Eres tú el sepulturero aquí?». Respondí que sí, y él continuó. «Mi nombre es Dr. Amadeu. Vine a visitar la tumba de mi tío Raimundo. ¿Podrías llevarme allí?». En ese momento sentí un escalofrío. Era la primera vez que alguien de la familia de Raimundo aparecía desde el funeral. Nadie había venido antes, ni siquiera a dejar una flor. Tenía sospechas, pero me lo guardé para mí. Lo llevé a la tumba caminando en silencio. Cuando llegamos, se quedó allí parado un rato, mirando la cruz de madera. Luego se volvió hacia mí y me preguntó: «¿Eres el único que trabaja aquí por la noche, no?». Me pareció extraño, pero respondí: «Sí, soy yo». Me miró de una manera que parecía ver más allá, como si supiera algo. Luego habló en voz más baja. «Recibimos información de que algo extraño ocurrió aquí en los últimos días. ¿Notaste algún movimiento inusual en la tumba de mi tío?». En ese momento se me congeló el estómago. No sabía qué decir. Me miró como si ya supiera la verdad. Intenté disfrazarlo. «¿Movimiento?». «No, doctor, todo está tranquilo como siempre». Pero él no lo creyó. Dio un paso adelante y habló casi en un susurro. «No tiene por qué mentirme. Señor João, sé que abriste la tumba». Mi cabeza se congeló. ¿Cómo podría saberlo? Nadie me vio. Tragué saliva con fuerza y pregunté: «¿Y si lo abro, qué tiene que ver contigo?». Él dio una sonrisa extraña. No era una sonrisa tranquila. Había algo oscuro allí. «¿Qué encontraste en el ataúd, John? Quiero que me digas exactamente lo que viste». Ya estaba perdiendo la paciencia. «Mire, doctor, no sé quién le dijo esto, pero lo que pase aquí en el cementerio es asunto mío. No hay nada que necesites saber». Fue entonces cuando dijo algo que me heló la sangre. «Ese amuleto era importante, muy importante, y cometiste un error al destruirlo». ¿Cómo supo del amuleto? Hasta entonces pensé que había hecho lo correcto, pero ahora esa certeza empezó a tambalearse. Antes de que pudiera decir algo, continuó: «Ese objeto no era solo un amuleto, señor João. Era una garantía. Mi tío hizo un trato antes de morir. Algo para proteger a nuestra familia. Ahora que has quemado eso, has abierto un ciclo que nadie puede cerrar». Me quedé paralizado. No sabía si estaba tratando de asustarme o decía la verdad. Pregunté con voz temblorosa: «¿Qué clase de trato?». Volvió a mirar la tumba, como si hablara más con el muerto que conmigo. Raimundo sabía demasiado. Sabía cómo lidiar con fuerzas que nadie debía tocar. Pero fue demasiado lejos. Y parte de ese pacto involucraba el amuleto. Ahora que ha sido destruido,
algo ha sido liberado. Y eso puede no ser bueno para nadie. Después de eso simplemente me saludó cortésmente, me dio la espalda y se alejó. Pero el silencio que permaneció en el aire parecía más pesado que antes. Pasé el resto del día tratando de entender si había hecho algo malo o si estaba tratando de manipularme. Pero esa noche, mientras hacía mis rondas finales, lo escuché de nuevo. Esta vez no fue un susurro, fue una risa baja, una risa burlona muy cerca de la tumba del señor Raimundo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la linterna. Fui allí, incluso con el miedo reteniéndome por dentro, y cuando llegué, vi algo que me heló la sangre. La cruz de madera estaba al revés, clavada en el suelo. En ese momento entendí, esto ya no era solo un misterio, era una advertencia, algo se había desencadenado. Lo sentí en mi pecho, en todo mi cuerpo, y por más que intenté comprender, cada respuesta solo me alejaba más de la paz que buscaba. A la mañana siguiente apenas dormí. Me levanté temprano y fui directo al cementerio, aunque estaba fuera de mi turno. Necesitaba ver con mis propios ojos si alguien había perturbado la tumba, o si era simplemente otra de esas cosas que no podemos explicar. Cuando llegué allí todo parecía normal. La cruz estaba de nuevo en su sitio como si nada hubiera pasado. Pero mientras miraba vi algo en el suelo al lado de la tumba. Una marca. No era ni una huella ni una herramienta. Era un dibujo, un círculo lleno de símbolos extraños que nunca había visto en mi vida. Mi estómago se revolvió. Recordé las palabras del doctor Amadeu. Abriste un ciclo que nadie puede cerrar. Ese símbolo parecía una respuesta a lo que había hecho. No sabía qué significaba, pero no era nada bueno. Pasé el día con ese martilleo en mi cabeza, pero lo peor estaba aún por venir. Cuando oscureció y fui a mi turno, sentí algo diferente. El cementerio estaba más tranquilo que de costumbre, como si el aire mismo se hubiera detenido. El viento que siempre soplaba entre las lápidas simplemente desapareció. Comencé la ronda tratando de ignorar lo que sentía, pero cada vez que pasaba por la tumba del señor Raimundo, parecía que el suelo temblaba. No fue una impresión. Podía sentir las vibraciones viajando a través de la suela de mi zapato. Alrededor de la medianoche decidí enfrentarlo de frente. Tomé la linterna y fui a la tumba. Me quedé allí esperando. Durante unos minutos, nada. Y entonces, escuché. Primero un sonido bajo, como un gemido que viene de debajo de la tierra. Entonces, la misma voz que antes, pero esta vez más profunda, casi irreconocible. Juan, ¿por qué me liberaste? Mi corazón casi se detiene. No tuve ninguna reacción, pero forcé las palabras. Solo hice lo que me pediste. Tomé el amuleto, lo destruí. Eso era lo que querías, ¿no? La voz respondió ahora llena de ira. No lo entiendes. Era una prisión, sí, pero también me protegía. Ahora soy vulnerable. Y ellos lo saben. Me van a llevar, John. Y tú vas con ellos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Ellos? OMS, ¿quién te llevará? Antes de que pudiera responder, oí pasos detrás de mí. Me giré rápidamente pensando que era alguien, pero no vi nada. Solo el sonido de las hojas secas pisadas, acercándose cada vez más. De repente la linterna empezó a fallar, parpadeando, como si la batería se estuviera agotando. La voz del señor Raimundo se hizo más fuerte, casi gritando. «Vete, Juan. Corre mientras puedas». No lo pensé dos veces. Salí corriendo, tropezando entre las lápidas sin mirar atrás. Cuando llegué a la entrada me detuve para tomar aire. Y entonces miré. Una enorme sombra se alzaba cerca de la tumba. Ella no era humana. Era como si el suelo mismo hubiera tomado forma y se estuviera tragando ese lugar. Me quedé quieto sin entender lo que veía. De repente todo se detuvo. El sonido desapareció. Y cuando miré de nuevo, la sombra ya no estaba allí. La tumba parecía intacta como si nada hubiera sucedido. Al día siguiente volví todavía asustado. Pero necesitaba ver. La tumba. Tenía toda la tierra removida. Y la cruz rota por la mitad. No tuve el coraje de abrirlo de nuevo. Me arrodillé allí y oré y pedí perdón por él. Y por mí. Después de ese día, el cementerio nunca volvió a ser el mismo. Comencé a escuchar historias de otras personas. Personas que afirmaron haber visto cosas extrañas. Pasos, susurros, visiones de un hombre con traje negro caminando entre las lápidas. Y una mujer con cabello largo y negro, con un vestido blanco. Esta mujer, nadie sabe quién es. Quizás una de las esposas de Raimundo.
Tal vez su propia hija. ¿Quién sabe? ¿Creo en todo esto? Después de lo vivido, ya no tengo dudas. Solo sé que lo que le pasó al señor Raimundo no terminó ahí. Quizás nunca termine. Y si un día pasáis por el cementerio de Belém, prestad atención. Podría ser que todavía esté esperando a alguien. Alguien que solucione lo que yo no pude. Solo espero que esa persona esté más preparada que yo. Pero esa fue solo una de las muchas historias que rodean este lugar. Sí, pensaste que esto daba miedo. Espera a escuchar lo que pasó en la vieja casa de Old Road. Este te hará pensar 2 veces antes de caminar solo por la noche. Así que suscríbete al canal, activa la campanita y prepara tu corazón. Porque la próxima historia llegará pronto y no te dejará dormir por mucho tiempo.